¿Qué tal amigos de Finauto Automotriz? Un auto más. Es un Chevy 2010. Viene por un problema de map. Vamos a empezar el diagnóstico. Nos vamos a meter aquí en el Jackson Pro. Sí, creo que se llama así. Es un Chevy 2010. Este pues lo vamos a buscar que en europeo, en Opel, lo más seguro. Vamos a ver si está conectado. Está conectado. Está tardando un poco. Ok, vamos a esperar un poquito. Bien amigos, ya terminó. Dice que sistema no disponible, no sistemas disponibles. Bueno, pues era de saberse. Entonces nos vamos a meter a Chevrolet americano. Aceptar, aquí vamos a darle en americano. Nos vamos Chevrolet, entonces está aquí. Confirmar. TikTok, 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 TikTok. Ahí va, mis amigos. Ahí va, no desesperen, no desesperen. A ver, mientras voy a checar unos WhatsApp. A ver qué tenemos aquí. Híjole, hay que ir por un vehículo. Sí. Bien. Vamos a darle en búsqueda automática. Lervin, sí. Aceptar, yes. Ah, no, ahí no. Ahí está Chevy, míralo, aquí está Chevy, ya veo, mira. Los dos carnales, los dos primos. Aquí está Chevrolet 2010. Ok. Aquel no era, amigos, no hagan caso al Opel, no era por aquí. Pero ustedes, bueno, no sé ustedes, pero yo todos los Chevys me meto por Opel y abre muy bien. Con el. Aquí está, mira, en transmisión, no, pues este es estándar. Inmovilizador, pues inmovilizador. Si tiene inmovilizador, sí tiene. Ok, vamos a checar motor. Listos, leer código, pantalla. Y tiene el código número, aquí está amigos, 106. Sale, ya muchos saben cómo funciona. Bien, lo que voy a hacer, pues bueno, ya que está, vamos a checar ahora las señales porque ya borré. Te repito que ya borré y lo vuelvo a marcar. Vamos a revisar las señales de este vehículo. Bien, el map lo tenemos por aquí, mis amigos. Miren, aquí está el mapa, aquí está puesto esta parte. Vamos a quitarlo, desconectarlo. Vamos a checar las señales, vamos a conectar nuestro equipo. Bien amigos, tenemos nuestro equipo. Vamos a leer los alimentaciones aquí. Y vamos a checar el primero, este lado. Mira, ahí tenemos tierra. El segundo, seguramente señal. En efecto es señal el segundo, ahí está. Y el tercero va a ser alimentación 5 voltios. Ahí están, mira. Pues las alimentaciones sí las tenemos. Bien, ahora lo vamos a conectar. Y vamos a ver si tenemos presión barométrica. ¿Cómo es eso? Desconectando la manguerita y ver si tenemos vacío. Muy importante esos vacíos. Bien, vamos a echarlo a andar. Vamos a ver. Mira, nos vamos a ir a flujo de datos, importante. Vamos a ver cómo se comporta este sensor. Vamos a buscar carga de motor. Vamos a poner presión barométrica. Vamos a poner map, aquí está. Y vamos a ver si hay algo más, es todo. Vamos a checar las RPMs también. Como que no las vi, va a ser régimen de motor. Sale confirmar. Checamos neutral. Ahí está, mira. Tenemos 15 PSI, presión barométrica. PSI 12. ¿Eso no lo manejará en voltaje? Creo que no. Bueno, vamos a checarlo así como salió. Ok, ahí prendió bien el motorcito. Bien. Vamos a ver. Mira, primero voy a borrar el código. Importante que ustedes lo vean. Ya no quiere reaccionar. Vamos a cerrar switch. Voy a salir, lo voy a decir que yes. Vámonos para atrás.
Voy a borrar ese código y empezar de cero. Borrar DTC. Borrando. Yes, lo quiero borrar. Borrado. Ok. Ahí está, mira, sin DTC. Ahora me voy a ir. Ah, caray. Sí, flujo de datos. Se me fue el avión, se me fue el wifi, mis amigos. Ok, lista. Bien, vamos a poner carga de motor. Presión barométrica. Régimen de motor. Dijimos que esas son las RPMs. Sensor MAP. Y nada más. Vamos a darle confirmar. Voy a prenderlo. Encendido. Que empiece a marcar los valores. De repente cuando abre y cierra switch, pues hay que esperar un ratito. Pero mientras vamos a... Bueno, es que quería ver los valores antes de... antes de seguir. Desconectar el vacío. Lo hubiera hecho antes de borrar. Vamos a quedar con estos valores. No hay ninguno. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Voy a dar un poquito de... Bueno, mira, en lo que esto reacciona, vamos a checar pues con el dedo nada más el vacío. Ahorita lo hacemos con un equipo. Vamos a ver si tenemos aquí vacío la manguera. Mira, ahí está. Si me succiona, entonces está limpio. La manguera se ve que está nueva. Bueno, de hecho se la cambiamos ayer. Se la dimos en malas condiciones, pero no era el problema. Mira, aquí vamos a ver que mira, ahí está. La manguera está bien. ¿Vale? Vamos a conectar y seguimos checando con el examen. Ya terminé de ponerla. Vamos a ver qué tenemos acá en los datos. Si no, vamos a resolver esta cosa. Ya se durmió. Se parecen a unos empleados del CETPA que tenía. A ver, vamos a meterle aquí. Vamos a darle confirmar. Muy bien. Ya me aventó un comercial del CETPA, ¿verdad? Bueno, es una escuela de mecánica por ahí. Muy buena. No, a ver, vamos a salirnos hasta afuera. Ups. Algo pasó. ¿Qué patía ahí abajo? No está conectado. Yes. Voy a salirme totalmente. Vamos a leer código. Seguramente ya aprendió el map. No lo encendió. El motor se escucha más o menos. Lo escucho acelerado. Vamos a leer flujo de datos. Otra vez carga. Presión barométrica. Régimen de motor y sensor MAP. Pum, confirmar. Ahí está, amigos. Ahí tenemos ya nuestras señales, valores, referencias, voltajes, como le quieras llamar. Vamos a hacer un pequeño análisis de unos 2 minutos. Carga del motor 5.88, presión barométrica 13. A ver si ya lo conozco en kilopascales, ¿no? Ay, ¿dónde está? Híjole. A ver. No. Bueno, dice PSI. Vamos a leerlo en PSI. Régimen del motor, presión absoluta. Mira, las PSI 4.80. Vamos a acelerar. Está acelerado, mira, 1400. Ahí lo voy a pisar. Ahí están subiendo las PSI, bajan. ¿Será que el sensor MAP no funciona bien? Tengo mis dudas, pero apenas estamos iniciando el diagnóstico. Ok. A ver, vamos a checar el gráfico. Mira, ahí está. Y nos está marcando el tiempo. Ok, con 4.65 PSI. No veo que varíe solo.
varió un poco y se vio. Ok, sigamos midiendo. Nos está variando, ¿qué? 15 PSI, punto 15 PSI. Vamos a acelerar. Ya se fue a 5. 4.65. Vamos a acelerar. 5 otra vez. 3. Pues parece que está trabajando bien, ¿no? Ahorita reviso. Pero es un hecho que el motor está acelerado. Bien. Vamos a checar el voltaje directo del sensor. A ver. Recordemos que todo esto está en vivo. A ver, por aquí lo tengo. Ya le puse un alfiler. Ya tiene un alfiler. Vamos a ponerle aquí Mira, ahí está. Ahí está midiendo. A ver, voy a pausar un poco. Listo, amigos, ya tengo seleccionado bien en el voltaje el equipo. Vamos a ponerlo aquí. Mira, ahí está. 1.0. Pues en teoría práctica está bien. Está marcando bien, está trabajando, está trabajando bien. ¿Por qué no lo marcó? Bueno, vamos a investigar. Pero está acelerado. Vamos a checar eso de la aceleración. Y bien, continuamos con este diagnóstico. Pero ahorita me voy a dedicar a ver la aceleración. Ahorita te digo qué es. Bien, amigos de Afinauto, un auto más. Tenemos un Chevy 2010 1.6 que trae una falla muy rara. Mira cómo hace. Y se escucha en el escape de esta manera. Okay. Pero estamos haciendo ahorita el diagnóstico y nos está marcando el map, que está aquí. Estamos revisando la presión barométrica y ver cómo está. Totalmente baja. Vamos a checar y me marca el P0106, el sensor del map. Me está marcando. Vamos a conectar por aquí. Vamos a revisar cuánta señal tiene la salida del map. Ya tiene 3.3. Pero sucede algo muy curioso. Checa ahí cómo está el vacío. Voy a desconectar el vacío del sensor. Ve cómo se estabiliza. Voy a subir el vacío, estabiliza el motor, pero porque desconecta el vacío del mar. Obviamente el vacío no va aquí, mis amigos. Va aquí, pero ahorita estoy checando la presión. Voy a cambiar de lugar y vamos a ver cómo se comporta. Bien, amigos, aquí ya lo hemos cambiado. Ya tenemos el vacío, lo estamos tomando de la parte de atrás. Ya conectamos el map donde va. Y pues nos sigue marcando este error. Vamos a quitar este de aquí. Empieza a estabilizar. Vamos a conectar, vamos a quitar el de acá atrás mejor. Ahí sube el vacío, mira.
fallo, ya pusimos uno nuevo y sigue igual. Vamos a conectar. Mira ahí cómo baja el vacío, baja. Conectarlo. Baja totalmente y nos falla. Ok, aquí tenemos un problema de vacío, mis amigos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Se reparó la cabeza del motor. Miren amigos de Afinauto, continuando con la falla. Recordemos que me está marcando el P0106. Mira, aquí te lo voy a mostrar. Voy a quitar el flash. Estoy trabajando sobre el map. Ahí está. Ya te mostré la falla que tiene este vehículo. Y estoy un poquito revisando este tema. Pero ya ahorita rechecando los sensores. Decidí empezar por varios. Pero detecté algo aquí en el TPS. Chécate amigo aquí. Quitar otra vez el flash. Mira, me voy a ir a flujo de datos. Y estoy notando lo siguiente. Con la falla del carro nomás lo que hice fue apagar el switch y comenzar a revisar. Digamos que se quedó con la falla. El map, el TPS, perdón. Tiene 3.7. Interesante. Sale el map. El map, recuerda que si te mostré aquí, me estaba marcando casi 50-60. Ahorita obviamente porque está apagado, pero el map me empezaba a fallar. Mira, ahorita lo voy a echar a andar. Bien amigos, checa la falla que hace este vehículo. Muy inestable. Y vamos a ver el map. Yo creo que vamos a tener que regresarnos para que se reinicie. Voy a hacer un pause. Listo amigos, vamos a checar el... Bueno, mira, aquí ve tú las señales, pero ahorita yo voy a ir a buscar el TPS y el map. Bueno, aquí está el map, mira. Está en 68 kilopascales, cuando esté en ralenti pues debe estar en 35, 40, 38. Sale. Ahí estoy checando la presión del map que no es correcta. Vamos a ver el TPS donde estaba. Aquí está el TPS, mira. Sale. Voy a reparar este código, no este código, esta señal, que esté la correcta y continúo. Fíjate que el map lo tenemos aquí. A ver, voy a desconectarlo a ver qué pasa. Voy a desconectar en este momento, ahí está desconectado. Y pues mira amigos, se estabilizó todo. TPS está en 20. Nuestra presión ya está en 38. Y prácticamente este vehículo ya se controló. Vamos a checar la presión directamente con el bajómetro. Está. Es este de aquí. Voy a revisar de esta manera. Mira, tenemos el carro trabajando bien. Voy a acelerar. Ahí está. Ya no está acelerando correctamente. La verdad amigos, ya teníamos buen ratito con este carro. Y bueno, me aferré un poquito honestamente al map. Empecé a trabajar con él, checando vacíos, fugas de aire, fugas de vacío. Y es más, hasta llegué a conseguir el otro map, porque te voy a hacer una demostración que está fuera de rango. Ahorita en un próximo video te lo voy a hacer. Y bien, pues bien amigos, pues hasta ahorita no he resuelto el problema, pero para mí está en el TPS. Ahora lo voy a conectar para que veas. Está el TPS otra vez, está acá abajo. Aquí está, míralo. Voy a conectarlo y vamos a ver qué pasa.
Amigos, una vez me había pasado esto en un carro, y me marcaba TPS y MAP. Lo resolví rápido, pero este no me marca nada. Mira, ahí está conectado. Pues sí, amigos, mi punto de vista, no puedo decir que ya quedó, pero ese TPS no tiene buena referencia. Bien, pues ahorita es un poco noche, mañana vamos a continuar, lo voy a conseguir, pero antes de eso voy a desarmar para pues, ver qué fue lo que tiene este carro, porque pues, estaba bien. Ya le arreglamos la cabeza de motor, ya habíamos puesto su refrigerante, y al sacarlo a probar, antes de llegar a la gasolinera empezó este fallo. Empezó en el camino y me fui sin códigos, y regreso con el P0106, que es el que me está marcando todo el tiempo me marcó este código. Mira, obviamente ahorita me lo marcó porque quité el TPS, pero no me lo marcaba. Bien, amigos, vamos a continuar con esta falla. Bien, amigos de Afinauto, pues ya hemos terminado el vehículo en el sentido de encontrar la falla, está falta de tallarlo. Tiene el TPS nuevo, este MAP es el nuevo también. Y bien, mira, checa. Ya lo tenemos encendido, ya no tiene ningún código. Vamos a entrar rápidamente al flujo de datos. Y vamos a checar el MAP y el TPS. Mira, el TPS tiene 510. Está súper bien. Y nuestro MAP tiene 42 kilopascales. Recordemos que más o menos en mi poca experiencia, recordemos que en mi experiencia nada más he checado que estos andan entre 36, pues 40, 41, está 42, 43, siento que es tolerancia. Entonces pues está trabajando bien el MAP. Vamos a poner el usado y vamos a ver cómo se comporta. Y te voy a mostrar la resistencia de cada MAP, también por qué decidimos cambiarlo, pero no tuvimos éxito. Recordemos que fue el TPS. Bien, vamos a dar una vuelta. Otra cosa, aquí estamos checando el vacío, ve cómo está. También esta es una lectura importante que hay que saber. Sale, amigos, checamos. Bien, amigos, pues ya no se me olvidó hacer el final, pero bueno, de aquí la solución la tuvimos, fue el TPS, el del problema. Y cabe recalcar que cuando empezamos nosotros a checar hacer el diagnóstico, el TPS sí estaba bien aún con las fallas como intermitente, pero ya después estuvo más marcado, y fue de modo que al hacer la última lectura visual, pues empezamos a leer todos los códigos, nos dimos cuenta de él. Y bien, amigos, pues se resolvió. Bien, si te gustó este video, dale like, suscríbete para seguir subiendo más contenido. Hasta el próximo video, amigos. Afinauto Automotive.